Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a una vez más. Nosotros somos la Iglesia Pan de Vida Sur y es un honor y un gusto poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, poder juntos escudriñar las escrituras y hablar eh, con el Padre y que el Padre hable a nosotros, sobre todo, que Él hable a nuestras vidas. Vamos a orar para darle el control al Espíritu Santo para que sea Él el que hable a través de nosotros y que sea tan claro que no nos quede ninguna duda. Yo sé, amados, que cada uno de los que nos conectamos buscamos eh, alguna respuesta de parte de Dios y espero eh, que hoy sea el día en el que Dios hable a tu vida, así como habló a la mía. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias por ese tiempo, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Padre. Bendecimos la palabra, Señor, que va a ser compartida el día de hoy, Señor. Aderézala, Padre, que sea como miel a nuestros labios, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Revélanos, Padre, el propósito, Padre. Pero sobre todo, revélanos tu corazón, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque yo sé que hablarás a nosotros de manera tan clara que no quedará duda, Señor. Yo te doy gracias, porque un día nos adoptaste como hijos, Señor, y porque ya no somos más, Señor, una criatura, Señor, sino que nos has dado un nombre, Padre, nos has dado una identidad. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, amados hermanos, la palabra de hoy espero que hable a su vida así como habló a la mía. Y el tema se llama Mi Padre. ¿Por qué mi Padre? Porque yo podía ver que a lo largo de la Biblia Dios se nos presenta de diferentes maneras, en diferentes facetas. Se nos presenta como un Dios guerrero, como un Dios proveedor, como un Dios sanador. Pero a Él le interesa más que nosotros lo conozcamos como nuestro Padre. Pero sobre todo, no que lo conozcamos, sino que le recibamos como Padre. Cuando Jesús a lo largo de la Biblia enseña sobre muchas cosas, a lo que más énfasis le hace es a la paternidad de Dios. De inicio vamos a ver en qué partes de la Biblia es que Dios se nos presenta en estas facetas y vamos a Éxodo 15:3 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. Ahí podemos ver cómo Jehová es varón de guerra, o sea, es un guerrero, es nuestro guerrero, es quien pelea la batalla por nosotros. Ahí mismo en Éxodo 15, pero el versículo 26 se nos presenta de otra manera y dice la palabra de Dios. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a los mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y ahora vamos a ver eh, cómo Dios se nos presenta en otra faceta. Vamos a Mateo capítulo 6 versículo 26. 6:26 y dice la palabra de Dios. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Ahí podemos ver cómo Dios también es nuestro proveedor. Pero el interés más claro que Dios tenía para con la humanidad era que recordáramos que Él es nuestro Padre, porque Él nos creó, nos formó, Él quería tener una relación con nosotros. Es por eso que cuando Jesús es enviado a la tierra, uno de los principales propósitos que tiene es mostrarnos a Dios como nuestro Padre, mostrarnos la paternidad de Dios. Dios estaba como padre muy afligido de no tener una relación cercana con nosotros porque a través del pecado nos fuimos alejando de él. Y es por eso que envía a Jesús. Y Jesús, por amor a su padre, por ver cómo su corazón estaba lastimado y dolido de esa lejanía que tenía para con la humanidad, es que acepta venir a la tierra y darse como sacrificio por amor al Padre, porque él conocía esa faceta de Dios que muchos de nosotros no
no conocemos o muchas veces desconocemos de Dios, que es nuestro Dios Padre. Jesús sabía que Dios es un Padre que está al cuidado de nuestras necesidades, que es un Padre amoroso, que es un Padre protector, que es un Padre que vela por cada una de nuestras necesidades. Y había esa lejanía con el pueblo a través del pecado. La gente no quería acercarse a Dios porque más allá de conocerle como Padre, ellos creían que era un Dios tirano, un Dios que mataba a la gente, que causaba destrozos. Y en la actualidad podemos ver eso, amados hermanos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, si hacía algo malo, mi abuela decía, si haces algo malo, Dios te va a castigar. O si haces algo incorrecto, Dios te va a dejar de querer. Y ese es el Dios que muchas veces nos presentan. No el Dios Padre, no el Dios misericordioso, no el Dios bondadoso, sino ese Dios tirano al cual todo mundo tememos, al cual nadie queremos acercarnos. Pero cuando Dios se presenta en la faceta de Padre, tú puedes experimentar eh, otro nivel de intimidad con Dios. Puedes ver cómo las cosas cambian a través de conocer a Dios como Padre. Cuando Jesús viene a la tierra, a lo largo de su ministerio, habla mucho sobre la paternidad de Dios. Nos da a conocer a ese Dios que no conocíamos nosotros, pero que Él sí conocía, de manera muy íntima, de manera muy cercana. Dicen que Él está sentado a la diestra del Padre, Él está cercano y esa cercanía es la que Jesús vino a traer a través de la cruz, vino a rasgar el velo y entonces nosotros podemos entrar confiados delante de la presencia de Dios y conocerle cara a cara como nuestro Padre. La paternidad de Dios en la vida de un creyente marca un antes y un después. Eso es sin duda alguna eh, tan claro. Tú puedes ver a un creyente que ha conocido a Dios como Padre o a un creyente que solo lo ha conocido como su sanador, como su proveedor. ¿Y por qué es que pasa eso? Nosotros tal vez llegamos a Cristo por algún problema de salud, de dinero, por alguna situación familiar y podemos conocer al Dios proveedor. En mi caso yo conocí a Dios creyendo que no le necesitaba. Y la primera faceta que yo conocí de Dios fue un Dios proveedor. Y yo mucho tiempo quedé con eso. Yo me quedé con ese Dios proveedor, ese Dios que todo lo puede económicamente, ese que te provee aún en medio de la dificultad, aun cuando no ves nada delante de tus ojos. Él trae la provisión. Ese es el Dios con el que yo me quedé durante muchos años. Es un Dios que si mi que, ¿cómo explicarlos, amados hermanos? Que si mi manera de ver la vida hubiese sido conformista, yo me hubiese quedado con esa faceta de Dios, porque era lo que yo necesitaba, lo económico, era el Dios que yo conocí. Yo no conocía a un Dios sanador, yo conocía a un Dios proveedor. Y ese es el con el que yo me hubiese quedado, pero cuando lo conoces como Padre, tú te das cuenta que hay una plenitud completa. Y vamos a ver versículos donde vemos a Dios como Padre y más allá de como Padre, podemos ver el cuidado que Él tiene para con nosotros. Pero sobre todo, amados hermanos, que nos deja un claro ejemplo de cómo ejercer nuestra paternidad aquí en la tierra. Porque mi madre decía algo que marcó mi vida y decía, hoy eres hijo, pero mañana serás padre. Y creo que todos los que estamos en esta tierra tenemos el anhelo de tener hijos y los que ya tenemos hijos tenemos el anhelo de ser cada día mejores padres. Y no hay mucha gente dice que no hay un manual para ser padre, pero ciertamente es que la palabra de Dios nos da claros ejemplos de cómo ser un buen padre y cómo ejercer una paternidad sana y funcional. Podemos ver cómo a lo largo de la Biblia el Señor nos va compartiendo de su palabra y nos va enseñando y mostrando la manera correcta de ejercer paternidad, pero no solo con la palabra, amados hermanos, sino que es un hecho, es algo vivo. La palabra de Dios dice que
viva y eficaz. Y el hecho de que digamos que es viva es porque lo que nosotros leemos se hace realidad en nuestras vidas, cuando lo creemos, cuando lo anhelamos. Y vamos a ver una de las primeras facetas que el Señor me mostraba, eh, que es un Padre consolador. Y vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios 1:3. Dice la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Padre y Dios nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No solo de consolación, sino de toda consolación. Y esto nos lleva a ver, amados hermanos, que como seres humanos, que hemos sido concebidos en pecado, que hemos sido puestos en esta tierra donde hay muchísimo pecado alrededor de nosotros, podemos fallar, pero dice la palabra de Dios que tenemos a este Dios que nos consuela y que es misericordioso. Y no solo eso, amados hermanos, dice la palabra también que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es un Padre que no guarda en su mente el pasado ni nuestro pecado de ayer. Es un Padre que se ama tanto, dice que por amor a sí mismo ha olvidado el pecado. Y debemos tener la confianza plena de que cuando estamos aún en la situación más difícil, aún en el pecado más grave que podamos pensar, tenemos a un Dios que nos ama y que nos va a consolar y que nos va a mostrar la manera correcta de cómo salir de ese pecado, que no nos va a juzgar, que no nos va a condenar, sino que va a estar ahí para consolarnos, sin juzgarnos y ejerciendo siempre misericordia. Esa es una faceta como padre y que nosotros también tenemos que aprender a ejercer, porque somos muy dados a recriminar, a recordar, a que cuando están pasando las situaciones más difíciles en la vida de nuestros hijos, somos los primeros en señalar. Y la verdad es que debemos de aprender a ejercer esa paternidad que Dios nos muestra. Cómo es Dios con nosotros como padre, así es como nosotros debemos de ser como padres. Otra de las facetas que Dios tiene es que es un Dios que cuida de todas nuestras necesidades, y eso lo vimos en Mateo 6:26. Dice que cuanto más, ¿no? Dios va a proveernos, ¿no? Si Él provee a los pajarillos, entonces tenemos que ver que somos importantes, amados hermanos. No solo hablo de la provisión económica, sino de la provisión espiritual, de la provisión emocional. Él es un Dios que cubre todas las áreas de nuestras vidas, cualquier necesidad que tengamos. Tenemos que saber que somos importantes para Él, que no hay que afanarnos en nada, dice su palabra, que tenemos que estar confiados y que tenemos que saber que Él tiene un cuidado especial, aunque parezca lo contrario, aunque tu mente te esté diciendo que Dios no está en control, Dios Padre está en control de toda situación, de toda necesidad, de todo aquello que probablemente pienses que está fuera de su alcance. Dios es todopoderoso, dice su palabra, y Dios siempre está en control, aunque parezca que no. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que nuestro Padre va a hacer la obra, va a meter su mano en cada una de nuestras necesidades y de nuestros conflictos. También tenemos a un Padre que nos enseña a priorizar. ¿Qué es esto? Que tenemos que aprender. ¿Cuál es lo que más nos conviene? Y vamos a ver en Lucas 12:29 que dice su palabra. Vamos a Lucas 12, capítulo 29 al 31. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios del 29 al 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud,
porque todas esas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente a Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos de aprender que Dios como nuestro Padre nos va a enseñar qué es lo que nos conviene. Yo platicaba ayer, antier, con alguien y le decía yo, es que nosotros tenemos que ver qué es lo que necesito y qué es lo que quiero. Y Dios nos enseña algo así. ¿Qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente importa? Y una de las cosas que siempre Dios nos va a enseñar a través de su palabra, a través del testimonio de Jesús, a lo largo de la Biblia, es que tenemos que priorizar. Todo lo material, amados hermanos, se va a quedar. Casas, carros, ropa, todo lo que es material e tangible se va a quedar. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús. Jesús no se afanaba por tener una casa, por tener la mejor vestimenta. Él se afanaba más que, bueno, no se afanaba, él se dedicaba a predicar el Evangelio, a ganar almas, para que su padre tuviera ahora sí que el acceso completo a cada uno de las personas que él creó. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos que hay cosas en las que nosotros debemos de pasar más el tiempo. Un día todos, en la situación en la que sea, ya sea por enfermedad, por algún accidente o tal vez de vejez, pero todos vamos a partir. Y todo lo que hicimos material aquí se va a quedar. Entonces tenemos que trabajar todos los días arduamente en nuestra salvación, pero no solo en la de nosotros, sino en la de los que están alrededor de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Tenemos que fijar la mirada en el blanco perfecto que es Cristo, que es la salvación de las almas. Nosotros tenemos una encomienda. Y si nosotros conocemos a Dios como Padre, como hijos, nos va a doler, nos tiene que doler el dolor de nuestro Padre. Nos tiene que doler el que Dios esté alejado de las personas, el que las personas no conozcan al Dios que nosotros conocemos, esa paternidad que nos llena, que nos complementa, que nos impulsa. Y Él como Padre nos enseña qué es lo que nos conviene y hacia dónde debemos de fijar la mirada. También tenemos un Padre tan, pero tan bueno que cumple todos y cada uno de nuestros anhelos. Y vamos a Mateo capítulo 7, verso 11. Y dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Amén. Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando no nos lleve a perdición, siempre y cuando nuestro corazón esté alineado con el del Padre, porque si nosotros le pedimos, no sé, un auto y ese auto va a hacer a que yo ande a altas velocidades y pueda yo tener un accidente, o si yo le pido dinero y ese dinero va a hacer que yo me afane y que yo salga de viaje y que yo deje de servir y que yo deje de buscar y ganar almas, el Señor no nos va a dar eso. Dice que Él que nosotros pedimos, pero no se nos da porque no pedimos como conviene. Siempre que nosotros pidamos, que queramos experimentar la bendición de Dios, debe de ser acompañada con el propósito y con el anhelo de nuestro Padre. Bueno, yo le digo, Señor, yo quiero una casa más grande porque yo quiero tener una sala más grande para dar una célula y que quepan más personas. Yo quiero una casa más grande
para poder bendecir a alguien. Nosotros orábamos por un carro y le decíamos, Señor, que el vehículo que tú nos vas a dar sea para que podamos llevar hermanos a la iglesia. Y siempre nuestras peticiones, amados hermanos, en nuestra casa ha sido acompañada del propósito de Dios para que Él sea exaltado. Él es un padre que se preocupa por nuestro crecimiento, por nuestra perfección. Esa es otra faceta de Dios como padre. Él es un padre preocupado porque nosotros seamos perfeccionados cada día. Y nosotros podemos ver que cualquier padre, aún en lo terrenal, queremos que nuestros hijos estudien, que se preparen, si tienen la secundaria, que hagan el bachillerato, una universidad, una maestría, un doctorado, diplomados, no sé, miles de cosas, que sean los mejores, que siempre estén dando el máximo. Yo creo que a ninguno de nosotros como padres nos gusta que nuestro hijo repruebe y repruebe y repruebe y no sea eh, perfeccionado en lo que se le ha enviado, ¿no? Así Dios con nosotros. Pero tenemos a un Padre que aun cuando está preocupado por nuestro crecimiento y por nuestra perfección, es un Padre paciente y amoroso. Y yo siempre digo que con Dios es a prueba y error, a prueba y error. Y vamos a ver en Isaías 64:8 que dice su palabra. Isaías 64, versículo 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos somos todos nosotros. Y si nosotros nos vamos a ver cómo son los alfareros, si el versículo dice que nosotros somos como barro, él es nuestro alfarero. Y los alfareros cuando están haciendo alguna vasija o algún instrumento, empieza la rueda a girar, la rueca creo que se llama, a girar, y entonces con sus manos los van moldeando, pero si se va chueco, tienen que volverlo a desbaratar y empezar de cero. Así es Dios. Así es, Él nos va moldeando a través de los años, a través de los procesos que vivimos para que seamos perfeccionados en fe, en esperanza, para que seamos fortalecidos y sobre todo para que cuando el instrumento que el alfarero está haciendo es terminado y está embellecido, sirve para que otras personas se beneficien. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ese es nuestro Padre preparándonos, no solo para perfeccionarnos a nosotros, sino para que seamos útiles para las demás personas, para que en el proceso en el que nosotros hemos vivido, nosotros podamos compartirle a los demás. Yo pasé por esta situación y yo veo a un hermano que está pasando por esa misma situación y entonces yo le digo, ¿sabes qué, amado hermano? El Señor te va a fortalecer, el Señor te va a levantar, el Señor va a hacer que tú salgas de ahí porque yo ya viví eso, porque yo el proceso lo pasé así. Obviamente cada uno de nosotros vamos a tener diversas circunstancias, vamos a vivir diversos procesos y mi examen no va a ser el mismo que el de mi hermano, pero sí podemos tener una perspectiva de cómo podría ser la situación. Bueno, a mí me sirvió ayunar, orar, o a mí me sirvió estar todo el tiempo en la adoración, en intimidad con Dios. Dios nos ama tanto, amados hermanos, que, bueno, podría ser ese padre que nos deja ahí. Bueno, pues ya se fue chueco, ¿no? Pues ya déjalo. No, dice, ven, te voy a volver a hacer desde cero para que cuando tú seas presentado, seas perfecto y sin mancha. Cuando esté delante de Dios, yo sea perfeccionada. Nosotros podemos decir, bueno, en mi caso, amados hermanos, yo les podría decir, es que yo no tuve un padre presente, tuve padre sí, pero fue ausente. Entonces a mí eso me dificultó tener una relación de paternidad con Dios, porque yo no tenía ¿cómo decir? Como la experiencia de una relación de padre-hijo, yo la anhelaba, o sea, mi espíritu la anhelaba, mi carne la anhelaba, pero no sabía cómo acercarme a Dios. Y algo que tienes que saber, amado hermano, es que nosotros tenemos que saber claro que Dios es paciente.
Dios está anhelando que tú llegues a su presencia y presentarse como Padre, pero no te va a forzar a nada. Tú tienes que ir, tú tienes que entregarle tu vida, aceptarlo como padre, porque Él es tu padre, pero si tú no lo aceptas, la paternidad de Dios es muy difícil que llegue a ti. Entonces tú tienes que reconocer esa necesidad que tienes de Él como padre, ir y decirle, Padre, yo te necesito, hay estos vacíos en mi vida, hay estas necesidades. Yo no sé si probablemente tienes un padre ausente, si nunca tuviste un padre o perdiste alguno y tienes ese vacío. Yo te puedo decir que solamente Dios es el único que lo va a llenar. Y en el ámbito natural, cuando nosotros tenemos un padre que tiene cierta posición económica, no sé, podremos decir algún apellido muy de mucho dinero, y podemos ver a sus hijos que no tienen necesidad de nada y que se sienten seguros, que llegan a cualquier lado y le dicen, yo soy hijo de Carlos Slim, yo soy hijo de Carlos Slim, y entonces las puertas se abren, los negocios fluyen con más rapidez, no sé, créditos, todo, o sea, porque sabes que hay un padre que te respalda. Y eso es en lo natural, amados, pero en lo espiritual es lo mismo y es aún mayor. Cuando tú aceptas la paternidad de Dios y te crees, porque es necesario que nos creamos hijos de Dios. Cuando tú te crees y te sabes hijo de Dios, es lo mismo. Tú llegas a algún lugar y tú sabes que como hija de Dios se te van a abrir puertas. Si vas a hacer algún trámite en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que abras toda puerta, que obres a favor de mi necesidad. Y entonces tu Padre lo va a hacer. Porque imagínate, si en lo natural se hace, en lo espiritual mucho más. Nosotros tenemos que ver que no es un impedimento no haber tenido un padre, eh, o haber tenido una mala relación con nuestro Padre para poder llegar a Jesús. Todo eso, porque cuando no lo tienes, pues no sabes probablemente que lo necesites. Muchas veces no lo tienes, pero sí sabes que lo necesitas, pero muchas veces no sabes que lo necesitas. Pero si tú no tuviste a tu Padre y llegas delante de Dios y le dices, Señor, yo no tuve a mi Padre, yo no sé lo que es tener un Padre, yo no sé, muéstrame, enséñame. Quiero ver qué es tener un padre. Si tú tuviste un padre ausente y tuviste necesidades, dile, Padre, yo tuve esta necesidad, estas carencias. Yo te pido, Padre, que llenes todo vacío que hay en mi corazón. Y si tu padre partió hace poco, si tú tuviste una relación cercana, amorosa con tu padre y ha partido, y sientes un vacío, tú pídele al Señor que te llene, que te haga saber que fuiste una buena hija, pero que no queda ahí, sino que ahora tienes también un padre. Su palabra dice que Él es padre de huérfanos y de viudas y de desamparados. Entonces no estás solo. Acepta a Jesús. Si tú tienes un vacío paterno, sea cual sea, Dios está ahí para recibirte. Yo en esta hora te pido que si quieres hacer una oración conmigo, repitas después de mí y aceptes al Señor como tu Padre. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Amado Dios y Padre, Señor, en esta hora yo te doy gracias porque me has hecho hija tuya, Señor, me has hecho un hijo tuyo, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hora que te muestres como Padre, Señor, que te muestres como ese Padre amoroso, proveedor, protector, Señor. Que llenes todo vacío, Señor, que quites toda herida, Señor, de mi infancia, Padre. Yo te pido, Señor, que me muestres tu corazón, Señor. Ese corazón bondadoso, Señor. Si he perdido a mi Padre, Señor, yo te pido, Señor, que sanes mi corazón, Señor. Y que tú quedes, Padre, ahora como mi Padre, Señor. Yo en esta hora te acepto a ti, Señor, como mi Padre, Señor, como el que va a velar por mí, Señor, por mis necesidades, Señor. Yo estoy confiada, Señor, y me apodero, Señor, de esa identidad de hija, Señor, que tú me has dado, Señor. Yo te doy las gracias. Yo te bendigo en esta hora, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, les recordamos que nosotros somos la iglesia
Pan de Vida Sur y tenemos servicios los días domingos a las 10 y 12:30 en Plaza Río, local 1, planta alta. Y tenemos cápsulas de vida los días lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y nuestro servicio en línea los días jueves a las 8 de la noche. Va a ser un honor poder tenerlos en nuestra casa y poder servirles y que juntos sigamos conociendo a Dios como nuestro Padre. Les bendecimos y le damos las gracias. Bendiciones, amados hermanos. Nos vemos en un próximo video. Bye.